Muchas gracias. Bueno, primero decir buenas tardes a todas y todos. Es un honor enorme participar de este encuentro enorme de Claxo también. Que las ciencias sociales de América Latina tengan una mirada crítica, una mirada profunda, una mirada de transformación, y más honor todavía es compartir el panel y tener la oportunidad de darle la palabra a Edgardo Lander y a Bernard McQueen. Un aplauso enorme para ellos. No necesitan presentación ninguno de los dos. Conocen a Edgardo, uno de los pensadores progresistas transformadores de izquierda más importantes de América Latina, compañero venezolano, compañero que ha trabajado fundamentalmente en los movimientos sociales y fue parte del movimiento que derrocó el ALCA, formó parte del comité organizador del Foro Social Mundial realizado en Caracas en el 2006, es asociado al Instituto Internacional de Ámsterdam, y no voy a seguir leyendo publicaciones y demás porque tiene una trayectoria académica enorme, pero todos lo conocen. Particularmente para mí es un gusto presentarlo a Bernard. Bernard es un profesor emérito de literatura en Londres, en la Universidad de Nottingham en particular. Me ha tocado trabajar muchísimo con él desde la perspectiva de Malvinas. Tenemos un proyecto conjunto que tiene que ver con los excombatientes argentinos y británicos respecto de Malvinas, y hay que decirlo, es uno de los pocos británicos que mira a América Latina, que mira hacia el mundo y que trabaja por la integración y por la igualdad global. Solamente para abrir, quiero decir que esta mesa sobre colonización en América Latina y en el mundo no debiera haber existido. En el siglo XXI no hay ningún lugar para el colonialismo. Esta mesa, como decía un líder argentino hace mucho tiempo, que el año 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados, si existe todavía el colonialismo porque no estamos suficientemente unidos, todos los latinoamericanos, todos los países en vía de desarrollo, para poder doblegar al colonialismo. América Latina tiene los dos tipos de colonialismo. Tiene el colonialismo financiero, el colonialismo económico, la explotación de los países centrales, pero también América Latina y en particular Argentina tiene el colonialismo propio del siglo XVII, XVIII, XIX, que es el colonialismo territorial. Y no vamos a bajar nunca las banderas hasta que no recuperemos la posibilidad de que las Malvinas sean argentinas. Ese colonialismo es para nosotros el eje central. Y termino la presentación simplemente señalando de que se cumplen este año 13 años de un encuentro enorme que nos tuvo como protagonistas, que ocurrió en Mar del Plata y donde líderes de la talla de Néstor Kirchner, de Hugo Chávez y de Lula le dijeron no al ALCA. Seguramente si no hubiera estado ese coraje en aquel momento, hoy no podríamos estar realizando este evento. Ni una palabra más. Le damos, para comenzar la intervención, le damos a Edgardo la palabra y luego a Bernard. ¿Aló? ¿Se oye? Buenas tardes. Gracias por la invitación a participar en este panel. Por razones de tiempo, este es un panel que en su totalidad tiene 20 minutos. No quisiera señalar varias cosas sin posibilidad de argumentarlas. Entonces voy a soltar cosas que cada una requeriría una cierta argumentación, una explicación y relación, pero que por razones de tiempo va a tener que quedar en una especie de presentación telegráfica. En primer lugar, hablar del tema de la descolonización, yo lo abordo desde el punto de vista de la colonialidad, que tiene que ver con el hecho de que hay un orden colonial que ha construido una modernidad colonial en el planeta que se caracteriza por un conjunto de dimensiones
que tiene que ver con patriarcado, tiene que ver con racismo, tiene que ver con la construcción de patrones de poder eurocéntricos, tiene que ver con una monocultura que se impone al conjunto del planeta y tiene que ver con un tema absolutamente medular, que es el tema del antropocentrismo, que es esta noción de los seres humanos dueños del planeta con derecho a utilizarlo, explotarlo, someterlo. Como este tema no ha sido abordado en las presentaciones que se han hecho hasta el momento, quisiera detenerme en este aspecto, no porque considere que sea el único significativo de la construcción de la colonialidad, del orden de la modernidad colonial, sino porque es el que presenta en este momento la amenaza más inmediata y severa a la vida en el planeta. Esta construcción de la relación de exterioridad de los seres humanos en relación a la denominada naturaleza, esta pretensión de separación objeto-sujeto, esta noción de pretender un crecimiento sin fin en un planeta limitado, ideas de progreso, de desarrollo, como que si fuese posible continuar en esta dirección cuando la información con la cual contamos nos señalan que a menos que en muy pocos años se detenga por completo la emisión de gases invernadero como uno de los contribuyentes fundamentales a la devastación planetaria, todas las otras discusiones que estamos haciendo acá serían absolutamente inútiles, porque entraríamos en una nueva época de cambios climáticos catastróficos e irreversibles que pondrían en peligro la vida tal como la conocemos. Entonces, creo que ya estos asuntos dejaron de ser un asunto para una categoría particular, para un departamento particular o para unas sesiones particulares, sino que tenemos que asumir que forma parte de la realidad estructural fundamental del mundo en que vivimos y que si no tenemos capacidad para frenar esta lógica de devastación acelerada, en muy pocos años ya nos encontraremos con que simplemente es demasiado tarde. En segundo lugar, en relación a la experiencia de los denominados gobiernos progresistas, lamentablemente, cada uno, sin excepción, optó por darle prioridad a una política de crecimiento económico, una política basada fundamentalmente en el extractivismo y en la profundización de la reinserción colonial en la división internacional del trabajo y de la naturaleza, y en consecuencia la mayor parte de los objetivos de estos proyectos transformadores encontraron severos obstáculos estructurales. No es compatible la noción de la defensa de los derechos de la naturaleza con el extractivismo. No es compatible la opción por el Estado multicultural, la interculturalidad, el reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas, si precisamente en los territorios de los pueblos indígenas están los minerales y los bienes energéticos que van a ser abiertos a la explotación en gran escala. Entonces nos encontramos con que el conjunto del proyecto transformador denominado progresista en América Latina estuvo atravesado por haber asumido el extractivismo como la modalidad fundamental de inserción en el mercado global y la forma fundamental de responder a todos los retos internos de la deuda social, de la búsqueda de la equidad, de las políticas públicas, etcétera, etcétera, pero en condiciones donde
en lugar de convertirse estos gobiernos en un lugar de resistencia a la maquinaria de acumulación global del capital que está destruyendo el planeta y que requiere un freno a muy corto plazo, estos gobiernos, sin excepción, lo que hicieron fue continuar alimentando esta maquinaria devastadora y en ese sentido, lejos de responder al principal reto de la crisis civilizatoria que confrontamos, contribuyeron a profundizarla. Y, en tercer lugar, quisiera señalar que cuando estamos hablando de un evento de la importancia que tiene esta y de una red tan extraordinariamente importante como es Claxo, y cuando el tema del pensamiento crítico forma parte de lo que en principio define o debería definir nuestro ADN como activistas, como científicos sociales, como académicos, lo que sea, es absolutamente importante asumir, reconocer y actuar en función de una idea fundamental, que es la idea de que pensamiento crítico implica inevitablemente pensamiento autocrítico. Yo estoy absolutamente alarmado por la forma en la cual pensamos las experiencias progresistas, los problemas, los obstáculos, los logros, los fracasos, con un pensamiento que parecería ser un pensamiento de la Guerra Fría, donde el mundo se divide entre buenos y malos, donde de lo que se trata es de antiimperialistas y proimperialistas, y por lo tanto, la culpa de los problemas siempre está en otra parte. En consecuencia, es la derecha, es el imperialismo, son los medios, pero nunca tenemos capacidad de reflexionar críticamente por qué pasa lo que pasa. ¿Qué responsabilidad tiene la izquierda en la emergencia de la derecha en América Latina hoy? ¿Qué responsabilidad tiene la corrupción de los gobiernos progresistas en la posibilidad de que la derecha pudiese manejar el tema de la corrupción como tema central para esta campaña en contra de los gobiernos progresistas? Entonces, lo que quiero decir con esto, para concluir, es que creo que es absolutamente indispensable una reflexión autocrítica sobre estas experiencias, sobre por qué pasa lo que pasa. No me parece que sea éticamente permitible que desde algo que se denomina de izquierda se argumente que las masacres en las calles de Managua son de alguna manera expresión de la gloriosa revolución sandinista. Como venezolano, no me parece que tenga justificación alguna que desde la izquierda se defienda el gobierno de Maduro, que hoy es un gobierno militar civil, un gobierno crecientemente autoritario, un gobierno cuyas políticas ambientales están devastando el país. El arco minero es hoy uno de los desastres ambientales más extraordinariamente vastos en todo el continente. Y en Venezuela hay una profunda crisis, no solo política y económica, sino una crisis humanitaria. Y obviamente hay una responsabilidad muy importante de la política imperial, hay una responsabilidad muy importante del cerco económico y financiero de los Estados Unidos, pero la crisis económica profunda de Venezuela comenzó hace 4 años y el bloqueo del gobierno de Trump empezó hace 1 año. Entonces, el colapso de la industria petrolera, el desmontaje de la economía venezolana es algo que viene de mucho tiempo atrás y simplemente atribuir todo lo que pasa nuevamente al imperialismo es
negarse a aprender de la experiencia. Y si no aprendemos de la experiencia, seguiremos repitiendo los mismos errores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo. Bernard. Buenas tardes. Voy a hablar en voz, obviamente diferente, en castellano de un inglés hablante, y voy a hablar de descolonizar el mundo, empezando con la idea de descolonizar el mundo de los gatos. Por supuesto, no me refiero al gato mencionado por la presidenta Cristina, sino de otro argentino probablemente menos célebre, es decir, Jorge Luis Borges, que ha escrito: no hay que buscarle 3 pies al gato. ¿Por qué? Agradeciendo la generosa invitación a el primer foro internacional sobre el pensamiento crítico, quiero justaponer la frase el pensamiento crítico y esta otra frase, la de pensar críticamente. Voy rápidamente a poner texto y contexto, o más bien dicho, en el caso, textos. Primero, textos. En el 2006 organicé casi accidentalmente el primer encuentro de veteranos, no uno a uno, sino un grupo de 10 veteranos argentinos invitados a venir a Inglaterra, donde se reunieron durante 4 días con 12 veteranos británicos. Unos meses después de la publicación de las actas, que las actas tenían el título Hors de combat, yo publiqué un libro que tenía como título Falklands, Malvinas, An Unfinished Business, es decir, un asunto o también un negocio sin acabar. Las reacciones críticas a ese libro en Reino Unido, casi nada. Aquí en la Argentina, sí, bastante reacción. De esa base surgieron muchas amistades aquí y se lo agradezco a todos los, no solo argentinos, sino a los compañeros latinoamericanos que están aquí. En Malvinas la reacción era totalmente negativa. Han dicho que no, ni en la biblioteca ni en librerías se puede tener acceso a ese libro. ¿Por qué? No les ha gustado el guión entre Falklands y Malvinas, para no hablar del disgusto del título, subtítulo, un asunto, un negocio sin acabar. La reacción argentina se extendió a la embajada cuando llegó a Inglaterra después de un lapso de 4 años sin embajador, Alicia Castro, y cuando a través de la
cooperación y la amistad que hemos establecido me puso en contacto con Daniel Filmus. Y Daniel, en su turno, con los colegas, los compañeros de Claxo. Y tomo este momento para agradecer a Pablo y a los compañeros Claxo. Surgió del contacto, de este contexto, un proyecto con los veteranos y también lo que llamaríamos una especie de diplomacia itinerante, sobre todo entre Daniel y yo y otras personas. Y la idea es que, como algunos aquí sabrán, un mero crítico literario en Inglaterra es invitado a hablar de literatura y nada más. Pero en latitudes y con actitudes latinas, un especialista en literatura puede ser considerado como un intelectual público. Felizmente no es mi caso. Pero me interesa teorizar un poco, no demasiado, la noción de descolonizar. Y me parece ahora el momento de decir que es muy apropiado que no estoy hablando en inglés. Deliberadamente estoy descolonizando las lenguas y esa lengua en particular, modestamente. En el mismo acto trato de descolonizar el yo, descolonizar el ser y descolonizar el estar todos los días. Ayer nos puso Nilma Lino Gómez un desafío. ¿Se acordarán? Descolonizar las mentes. ¿Dónde está el ministro? ¿Dónde está la ministra? Dijo. Y mi pregunta podría ser equivalente. ¿Dónde está el pensamiento crítico y dónde está la pregunta crítica en lo que se refiere a los veteranos y también a las veteranas de conflictos, no solamente del conflicto del 82? La segunda pregunta de hoy es: ¿qué diablos tiene que ver la descolonización y el Brexit? En las cartografías de los años 80, las islas inexistentes que ocuparon el medio del Atlántico no tenían nombre, no necesitaban nombre. Era para los ingleses, los británicos, un gran triunfo vacío. El Atlántico es nuestro. Thatcher cuenta que dijo a los militares rusos: "They didn't think we would do it, but we did." Ahora, con el Brexit, vuelven los británicos y sobre todo los ingleses a retomar esa posición de autodelusión, de ser un poder independiente mundial, mientras se oye esa voz de un reino muy, muy desunido. En estos días del Brexit, un amigo de Daniel y mío, que solo hemos conocido en mayo de este año, que se llama Gus Hales, veterano, después de
varias tentativas de matarse. Se convirtió en sacerdote budista y hoy él está en su 10º día de huelga de hambre en las calles de su pequeño pueblo cerca de Birmingham. Daniel y yo les invitamos a todos a invitar a los veteranos, a escuchar a los veteranos, a apoyar, a escuchar sus discursos, sus diferencias, sus necesidades de entonces, del 82 y de ahora. Ellos piden, por favor, no separar mi cuerpo usado, abusado, de mi mente olvidada, necesitada. No hay que buscar 3 pies al gato mutilado, ni teorizar lo real sin actuar. Y aquí termino. ¿Cómo actuar? Otra justa posición que surge sobre todo después de la mesa de esta mañana. Los colegas, los compañeros hablaron de las, y cito, las oleadas neoliberales. Yo sugiero que una de esas oleadas neoliberales es la de los brexiteros bucaneros. Una de las primeras llamadas telefónicas que recibió Macri, presidente electo en el momento, fue una llamada de David Cameron. No hablar de soberanías, señor, ni de negociaciones, sino de nuevos mercados y viejos comercios. Cuidado, compañero Juan Carlos Monedero. Si la Inglaterra de hoy o la Inglaterra del Brexit se incluye en esa lista de países que, cito, no nos dejen solos. Esa empresa es la de recolonizar nuevos mundos vistos como mercados, como en la reciente visita a Buenos Aires de Boris Johnson. Vino no a explorar, vino con la intención de explotar, de reexplotar, el líder de los brexiteros. En contraste, nosotros tenemos un nuevo proyecto pequeño, modesto, en palabras de Estela de Carlotto, con una sed de memoria, verdad y justicia. Nuestro proyecto será el de continuar el apoyo ofrecido a los veteranos del conflicto del 82, entre tantos otros. Apoyar a no todavía constituir solo una reserva de la memoria histórica, palabras de esta mañana de la compañera Victoria. Veteranos, ustedes están vivos. Ustedes no son otros. Estamos con ustedes. Ustedes están y estarán visibles. Ustedes están vivos. En nuestro proyecto transatlántico, que se llama Veteranos Nunca Más Olvidados, Veterans Never Forgotten, con solidaridades del Claxo y de varias otras entidades de la Unión Europea, por ejemplo, decimos juntos, veteranos presentes. Si nosotros dejamos que ustedes sean otros, pensar críticamente implica que nos estamos otreando cada vez que pasamos al lado del veterano que duerme en la calle antes de suicidarse. Ustedes están visibles, que vivan mejor,
que nunca más desaparezcan de la memoria. Muchas gracias a Bernard y a Edgardo. Para cerrar, simplemente quería señalar cuál fue el elemento común de los dos planteos y tiene que ver, me parece, con el pensamiento crítico y tiene que ver también con el papel de los científicos sociales. Felicitar a Pablo Gentili y felicitar a los que organizaron este encuentro tiene que ver mucho con el papel que los científicos sociales tenemos que llevar hacia adelante. No se trata solo de criticar, no se trata solo de decir qué funciona mal, sino también de qué proponemos. Un viejo sociólogo planteó en algún momento que tenemos los intelectuales muchas veces la fuerza de Sansón para tirar abajo los palacios neoliberales, no tenemos la fuerza de la propuesta como para evitar que los palacios se nos caigan encima de nuestros hombros o de nuestros pueblos. Y en este sentido, me parece que lo de las oleadas, que seguramente planteó recién Bernard, tiene que ver que la única forma para que venga realmente una nueva oleada transformadora es que nosotros no estemos parados frente a las olas como si fuéramos surfistas. El surfista está con la tabla debajo del brazo esperando que llegue la ola. Los científicos sociales, los políticos que estamos con la transformación, no podemos esperar la ola. Tenemos que ser los que agiten desde nuestra perspectiva propia, la de los científicos sociales, una realidad latinoamericana para que la ola progresista, transformadora, nacional y popular llegue cuanto antes. Ese es nuestro papel y eso es seguramente lo que un encuentro como el de hoy, intervenciones como las que lo hicieron, nos llevan adelante. Muchas gracias.